Aviso para los espectadores. Detectaremos, aislaremos y desinfectaremos cualquier indicio de alveolitis aguda. Y es que, como sabéis, cuando hablamos de alveolatura, en los últimos años hay la obsesión por migas súper abiertas, como la que vais a ver en la miniatura de este vídeo. Y no todo tiene por qué ser una miga abierta, pero sí os he dicho que hoy vamos a hablar de la alveolatura perfecta, vamos a hablar de la alveolatura perfecta. Lo que sí, os voy a comentar. Mirad, primero, antes de empezar, lo que vamos a ver es, ¿por qué hablamos de alveolatura abierta? ¿Dónde conseguimos la alveolatura exactamente? Vamos a hablar del inicio y luego vamos a hablar realmente de cosas como estas. Lo jodido es que la luz un poquito nos lo quema, ¿vale? Pero alveolaturas bien abiertas y chulas. Por cierto, como no puedo ver directamente lo que me estáis comentando, decirme hola, decirme que se escucha bien, ¿vale? Que es lo único que me da miedo, que esté hablando y esté haciendo el idiota. Si escucha bien, darme el ok por chat y luego ya recordar que las preguntas y todo ya serán en el momento del chat, ¿vale? De la conversación. Vamos a ello. Vamos a hablar, pizarrita mágica, un momentito, dejadme poner por aquí. Vamos a hablar de cómo se crea la alveolatura. Ayer lo puse en un post por Instagram. La gente se piensa habitualmente, y es curioso, pues que la alveolatura se crea cuando el pan fermenta. Al final, la alveolatura, que es este conjunto de agujeritos de una miga de pan, se crean al fermentar el pan, ¿no? Si fermentó más, pues la alveolatura está así. Y no es exactamente así. A mí me gusta decir que la alveolatura se siembra o se empieza a dibujar, a trazar en el amasado. En el amasado, pero también en los pliegues o formados de la masa. O sea, en cualquiera de los puntos donde introducimos aire en la masa. Tenemos primer estadio. Disculpad, mis niños me han jodido los rotuladores y no lo había pensado, y 5 minutos antes del directo, pues, ¿vale? Tenemos una masa. Sé que se ve tremendamente mal. Únicamente donde durante el amasado introdujimos pequeñas bolitas de aire, ¿vale? Sé que es terrible. En esas bolitas de aire que introducimos, es que de verdad no tengo otro rotulador, ¿vale? Da igual, lo hago de palabra mejor. Vale, gracias. Para que veáis los recursos que tiene este programa. Entonces, lo que os digo, en esas burbujitas de aire que hemos generado al amasar, ya sea a mano, a máquina, en grandes amasadoras profesionales, en esas burbujitas de aire, o también incluso las burbujitas que quedan cuando plegamos la masa, o incluso cuando formamos, van a ser como semillas en las que las levaduras que estén cerquita de esas burbujitas van a ir soltando su CO2 y va hinchando ese alveolo. Si no hay burbujita de aire, esa levadura, la fuerza que tiene que hacer el gas carbónico para generar una burbujita por sí misma es tremenda, es infinita. Para que nos entendamos, ¿verdad que cuando tenéis un globo de esos hinchables, al principio cuesta mucho, especialmente los globos pequeños? ¿Sabéis esos globos de agua? Pocos tenéis la soplera para hinchar un globo de agua, ¿verdad? En cambio, a la que ya está hinchado, o un globo mega grande, es súper fácil. Un globo grande, con muy poca presión, a más grande es ese espacio, más fácil es generar ese globo, ese alveolo. Lo mismo pasa en la miga de pan. Por lo tanto, punto 1. Muy importante las gotitas, burbujitas de aire, de oxígeno en el amasado. Por cierto, ahí me podéis decir, ¿y los panes sin amasado? Todos los panes tienen un cierto amasado. Al final, los panes de no amasado que conocemos, también hay un cierto mezclado. También hay, pues a lo mejor, muchos pliegues o largos reposos. O sea, al final siempre hay una introducción de aire en la masa. Bien, primer punto entonces, dependiendo cómo amase, si amaso, por ejemplo, muy intenso, sobre todo en máquina, los panaderos profesionales con las amasadoras o incluso la gente con los robots de cocina, si son amasados muy intensos, en los que continuamente estoy durante un largo periodo entrando aire, ¿qué va a pasar? ¿Voy a conseguir alveolatura más grande? No. Lo que vas a conseguir son panes de migas, a lo mejor de mayor volumen, pero de una miga más regular. ¿Por qué? Porque estás introduciendo mucho aire, estás rompiendo, en lugar de burbujas grandes, cada vez hay más burbujas, pero más pequeñas y más regulares, y allí, al final, se van a conseguir migas, pues eso, de burbujas muy iguales.
Mientras que amasados más cortos, en los que se introduce aire, pero son grandes burbujotas, van a ayudar a tener una miga abierta. Eso es lo primero. Nuestro amasado, dependiendo. Si es largo e intensivo, nos va a dar migas más iguales. Si es un poquito más corto, nos va a dar migas a priori más abiertas. Pero cuidado, porque esto dependerá también de la hidratación. Iremos luego, amigos. Siguiente punto. Cuando fermentamos, se van hinchando estos alvéolos, perfecto. Los podemos desgasificar más o menos con el formado. Tampoco hay una religión aquí. Hay gente que dice, no, para conseguir una buena alveolatura, la masa nunca la tienes que desgasificar. No es verdad. Por ejemplo, en pieza pequeña se tiene que desgasificar. Y al final de eso, ¿no? Amasado, en el que generamos burbujitas. Fermentación, en el que hinchamos esas burbujitas. El punto final. Si hemos dicho antes que en el amasado se dibuja la alveolatura, en la cocción, en el horno, ya se da por finalizada. Se crea, se genera realmente la alveolatura. Podíamos haber tenido unas bastantes burbujas, pero que si al final no hay una cocción lo bastante fuerte, lo bastante violenta, como para hacer que muchos de esos alveolos pequeños se unan en alveolos más grandes, no vamos a tener una alveolatura abierta, más o menos irregular. Por lo tanto, si recapitulamos, la teoría nos dice lo que os estoy comentando. Que necesitamos. Al final, para mí, lo que es más importante son, para conseguir alveolaturas abiertas, es lo que llamo inestabilidad. La inestabilidad va a hacer lo que os acabo de comentar, si el rotulador funcionara. Que en la miga, antes de entrar al horno, podemos tener un alveolo, podemos tener un segundo alveolo, aquí, más pequeñitos, sé que no se ve una mierda, ¿eh? Solo esa inestabilidad, una masa inestable, que suele ser más extensible, extensibilidad, al revés, lo contrario de tenaz, ¿sí? Solo una masa bien blanda, solo una masa que no se ha castigado en exceso, ni se ha amasado en exceso, son factores que ayudan a esta inestabilidad. Y sobre todo, solo una cocción muy brusca, muy violenta, va a conseguir que estos dos alveolos separados creen un gran alveolo más grande. ¿Vale? Bien. Vamos a ver ejemplos, porque eso es lo importante. Podemos tener, mirad, aquí hay ejemplos, sé que la luz no ayuda mucho, ¿vale? Por ejemplo, esta nuestra chapata. Ya acabo de bajar a la tienda, ¿vale? He pillado un poquito de pan antes de que cerraran. Entonces, tenemos nuestra chapata, una masa de las más blancas que tengo, esto tiene un 15% de integralidad, con migas abiertas, irregulares, pero a alta hidratación, ¿ok? Entonces, eso se trabaja distinto que si fuera una hidratación más baja. Saltamos, por ejemplo, a nuestro pan de viña. Este es nuestro pan de viña y aquí pues lo mismo. Tenemos una miga bien abierta. Para mí la miga, os lo voy a decir, no, al final, lo dejo para el final. Para mí lo que es realmente importante la miga, ¿vale? Lo digo al final. Este ya es un pan bastante más integral. Aquí vamos a casi un 50%, casi, es un 40% de integralidad, ¿vale? Con harina de espelta integral, hay, a ver cómo lo enfoco bien, hay semillas, es que la luz lo quema, entonces queda un poquito, ¿vale? ¿Ok? Luego tenemos, por ejemplo, hemos dicho migas muy abiertas, pero luego empieza a haber migas más cerradas. Hoy, nuestro pan de pueblo no me gusta mucho. ¿Veis esta miga? Está bastante cerrada. Al final, lo que os decía antes, es muy importante aprender a leer la miga, a leer las migas, ¿vale? Las migas nos dicen mucho. Yo, para mí, este pan, hoy no estoy muy contento de este pan de pueblo, y os voy a decir el porqué. O al final podemos encontrar errores, como es esto. Esto no es alveolatura, esto no es un alveolo, esto es un señor agujero. Vamos a ello. ¿Qué hemos buscado? ¿Cómo hemos logrado esta primera alveolatura? Esta alveolatura se ha logrado llevando, primero, al límite la hidratación de la harina. Eso es muy importante en general, en casi todos los panes. Una alveolatura se conseguirá llevando al límite esa hidratación. ¿Y qué porcentaje es? ¿Es un 80, es un 90, es un 92? Dependerá del tipo de harina. Por ejemplo, nosotros en esta masa que lleva mucha harina de espelta, conseguimos esa miga, pues más o menos al 90% de hidratación, con bastante harina de espelta integral. En esta, que hay más harina, hay menos integral y tenemos un poquito más de harina de fuerza, aunque ya sabéis, lo hemos hablado más veces, que nosotros trabajamos con harinas de muy baja proteína, pues aquí subimos más, a casi un 95%, ¿ok? Por lo tanto, estrategia cuando quiero conseguir una buena alveolatura es llevar al máximo de hidratación. ¡Cuidado! Si nos pasamos,
Mac, para abajo. Muchas veces vemos panes densos y nos creemos que nos faltó agua, y al revés, nos sobró agua para esa harina o para ese proceso. ¿Eso cómo lo podemos saber? Suelen ser, por ejemplo, no es este caso. Este caso, que tengo una amiga para mí un poquito más cerrada de la que la quisiera, no es. ¿Por qué me dice que el problema aquí no ha sido exceso de agua, sino al revés, falta de agua? Me lo dice porque, veis, veo un pan bastante redondito. A mí me gustan esos panes, estos que también los llevamos son hogazas grandes, muy al límite de hidratación, también 92, etcétera, con un porcentaje de harina de espelta integral también bastante interesante, un 30, si no me equivoco. Me gusta un poquito más planitos. Entonces, si me encuentro demasiado plano el pan, la miga hiper húmeda, es que me pasé de agua y el pan colapsó. O le faltó estructura y colapsó. En este caso, no. En este caso, el pan me está diciendo, fijaros, y encima la miga tiene como un sentido, ¿vale? De que se marca el formado. Me está diciendo que en toda la ecuación de todo lo que os dije, le faltó extensibilidad. En una harina que yo utilizo, harinas bastante flojas, ya muy extensibles, aquí faltaron cosas para dar más extensibilidad. Por ejemplo, le faltó agua. Seguramente con un toque más de agua, esa estructura tan redonda, la buena greña que me ha hecho y todo, no lo hubiera conseguido tanto. Sería un pan un poquito más chato, una miga más suave y más desenfadada. Por lo tanto, de alveolatura más abierta. Así que vamos recuperando cosas, ¿eh? Hemos dicho, llevar al límite las hidrataciones. A conseguir extensibilidad. Pequeño apunte. Jordi, antes has dicho que en amasados más cortos conseguimos migas más abiertas porque no refinamos la masa en exceso y no entran ya demasiadas burbujas. Sí, pero ojo, masas de altísima hidratación van por otro camino. Y es que si con una masa de gran hidratación no amaso lo suficiente, tendré el efecto contrario, ¿ok? Así que lo del amasado corto es tremendamente importante en masas más bien duras. Ahí sí, porque la estrategia únicamente es las burbujitas que hemos sembrado. En cambio aquí, esta masa del pan de viña, cuando entró en el horno, imaginaros una masa así al 90%, 91% de hidratación, o es al 94% o por ahí, aquí el agua tuvo un papel importantísimo. El agua lo tuvo, ¿vale? O sea, entonces en masas duras tiene más importancia el amasado, en masas blandas podéis amasar más, porque al final es el agua, es esa cantidad enorme de agua que está llevando al extremo, al límite de sus capacidades a la harina, la que cuando llegue en un horno alto, ¡boom!, va a explotar. Y ese es el último punto que quiero abordar, el horno alto. Más que el horno alto es el choque térmico. Nosotros estas masas las cocemos siempre a masa fría, o sea, estos panes entran directamente de la nevera del frío a unos 6-8 grados aproximadamente, 10 en invierno. Entran a un horno a alta temperatura. Ese choque térmico, ese cambio, hará que toda el agua presente en esas masas, esa agua, ese gas de la fermentación, explote rápidamente. Y creará ese colapso, esa inestabilidad que decíamos y que empieza a juntar alveolos pequeños en alveolos más grandes. ¿Ok? Pequeña excepción ahí también, los panes grandes. En los panes grandes, el problema es que, por mucho que subas el horno, el calor tarda bastante en llegar al centro de la miga. En un pan pequeño, como una chapata, rápidamente lo hemos conseguido. En un pan grande cuesta más. Es por eso que en los panes grandes, más allá del choque térmico, es muy importante no desgasificar los panes. No desgasifico, intento mantener un poquito más el aire ese de la fermentación porque me ayude a esa expansión que en el horno va a ser más difícil porque es una pieza grande. ¿Me estoy explicando? Y por último, hablemos de errores como esto. ¡Ja! Esto no son alveolos, son agujeros. Aquí puede vivir una rata prácticamente. En este caso es muy común. Las barras, este tipo de barras lo hacemos con una masa que no llegamos al límite de hidratación, pero sí que buscamos una corteza más finita, bien finita. Es nuestra obsesión para este tipo de barras para bocadillo. Entonces ahí puede pasar eso. Esto es sinónimo de un horno alto, también hemos buscado contraste, y aquí, de nuevo, había demasiada fuerza. Y esto, amigos, es un mensaje también, pondré el ruido, para todos los panaderos que os salen agujeros en el pan. La mayoría de ellos suelen ser en masas, fijaros. Sobre todo esto pasa en Catalunya, als forners fem el pa de pagès. El pa de pagès, una hogaza
redonda, redonda, muy típico, que incluso tiene una denominación de origen, una IGP, pa de pagès català en Cataluña. Es un pan muy consumido. Suelen ser panes grandes, de miga bastante prieta, por lo tanto, masas tirando a duras. Lo que os decía, todo apunta a la tenacidad. A que se hiñen, se fuñen fuerte, ¿no? Se forman fuertes, se da tensión, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que son masas que cuando llegan el horno, encima si los cocemos a una temperatura alta y quieren desarrollar, llega ese calor y quiere expandirlo todo. Si hay un exceso de fuerza, que es lo que pasó aquí, suelen reventar por el punto más débil. ¿Dónde reventó aquí? Por la greña. Ese pan quería expandir, era demasiado tenaz toda la miga, ¿no? Ese gas, ese agua, cuando empezó a crecer, dijo, ¡quiero salir, quiero salir! No podía, y al final, cuando la greña abrió, se formó esa gran cavidad, ¿vale? Ese es el problema, habitualmente, de los panes con agujeros, que no con alveolatura. Por lo tanto, antes de terminar, resumen, porque sé que se ha lanzado mucha información, seguramente eso sería para hacer 40 temas serios, pero masas blandas, llevar al máximo la hidratación, al límite de la harina. Ahí podéis amasar más tiempo, sin problema, buenos reposos en bloque y, lo más importante, choque térmico al terminar. Masas más duras, intentar hacer amasados menos, que refinen menos intensivos, más cortitos. Podéis desgasificar la masa, o sea, maltratarla más durante el proceso, ¿ok? Y al final también un choque térmico. Y panes grandes, al contrario, no podemos desgasificar tanto, intentar mantener las burbujas durante la fermentación. ¿Por qué? Porque aunque cocéis a alta temperatura, va a costar un poco más llegar a esa explosión final. Así que ahora sí, me quito ya el sudor de en medio. Espero que os haya gustado. Mil gracias a vosotros y a vosotras. Y terminamos con Olipans, ¿vale? Suscribiros, lo que dicen los influencers, no sé cómo, suscribiros, hacer follow, poner me gusta, comentar y sobre todo a vuestros amigos, decir, hey, hay un loco por ahí perdiendo el tiempo los martes por la noche. Un abrazo. Chao, chao, guapus.